Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a todos decirles que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, pues ya a esta hora de la noche vamos a iniciar este programa como siempre orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos por todo lo que haces cada día con nosotros. Agradecido, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pedimos, papá, en este día que tú derrames sobre cada persona, Señor, que esté escuchando esa unción preciosa, Señor, que solamente tú puedes dar. Bienvenido eres, Señor, a cada personita, a nuestras vidas, a este lugar. Te pedimos, Señor, con todo el corazón que nos ayudes, Señor, a poderte entender, a escuchar tu palabra, a hablar, Señor, solamente lo que tú quieras, papá. No queremos hablar de lo nuestro, sino de lo tuyo, papá. Que nuestros oídos estén atentos a escuchar tu voz, atentos a hacer la voluntad del Eterno. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a nuestras familias, bienvenido eres a cada casa, a cada lugar. Señor, te pedimos, Señor, con todo el corazón que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder, que nos ayude, Señor, a hacer las cosas que a ti te agradan, papá, que nos enseñes a hacer la voluntad del Eterno juntitos, Señor. Vamos a hacer todas las cosas juntitos, Señor. Vamos a estar en este día, vamos a hablar de tu palabra y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, cualquier cosa que venga a oponerse a la palabra de Dios. Sueltas mi vida, sueltas la vida de mis hermanos que están escuchando, sueltas la vida de los oyentes en el nombre de Jesús. Suelta ahora mismo, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta los oídos de los hermanos que están escuchando en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos das. Y en este tiempo, Señor, vamos a iniciar, Señor, esta reunión contigo. Gracias, precioso, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya iniciamos la reunión de los chones esta noche y pues seguros de que pues Dios va a decirnos varias cosas, va a revelarnos pues buenas cosas, como cada noche vamos aprendiendo de su palabra. Pues y esta noche pues vamos a seguir viendo las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de ayer hablábamos de un tema pero muy interesante. Hablábamos acerca de que hay cosas que realmente contaminan nuestra vida y esas cosas pues son las cosas que salen del corazón, porque ¿de dónde vienen los pensamientos? Del corazón, y es en el corazón donde nace absolutamente todo. Y veíamos pues la importancia que tiene en este tiempo que cada uno de nosotros pues vea realmente qué está teniendo en el corazón y que pues es necesario cuidarlo. Hablábamos de todo eso, hablábamos de cosas que pues pasan a nuestro alrededor y que a veces nosotros no entendemos, pero pues que todo está de acuerdo a lo que nosotros tenemos en el corazón, en el pensamiento, y lo que hablamos pues puede incluso incendiar la rueda de la creación. Pero bueno, pues esta noche está con nosotros también aquí Daniel. Muy buenas noches, hermanos, shalom a todos, bendiciones. Es importante que entendamos que, como lo decíamos el día de ayer, tenemos que tener un filtro en la mente, un filtro en el corazón. No tenemos que permitir que cosas que no estén de acuerdo a la palabra del Señor penetren nuestros pensamientos, penetren nuestros corazones. Es más, si alguno de esos pensamientos llega a estar en nuestra mente, tenemos que sacarlo inmediatamente. No podemos seguir siendo tolerantes con ese tipo de cosas que hemos visto, como lo dice la palabra, nos están contaminando, nos hacen creer otras cosas, tergiversan nuestra forma de pensar, alteran la verdad. Son cosas que nos van contaminando así como la levadura, y son cosas que tienen que sacarse de una vez. Son cosas que tenemos que retirarlas de todo nuestro ser. Ya no tenemos que permitir. Es importante que veamos, como lo decíamos el día de ayer, que lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón tiene que ser verdadero, tiene que ser puro, tiene que ser de buen nombre, tiene que tener virtud. Tantas cosas que sí nos muestran que tienen que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Es importante que sepamos identificar las voces que oímos, si es la voz del Señor, si es nuestra propia voz, si es la voz del error. Tantas
otras cosas que nos afectan tenemos que aprender nosotros a discernir, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para diferenciar todas estas cosas y no dejarnos llevar por cualquier tipo de pensamiento, sino entender que lo que nos vaya a decir el Señor siempre va a estar respaldado por su palabra. Tenemos que aprender a caminar a su lado, ya no sigamos creyendo en nuestra verdad, ya no sigamos creyendo en nuestras propias mentiras, sino creamos en lo que nos dice la palabra del Señor. De veras que tenemos que creer en lo que nos dice el Señor, pues que es importante que pues nosotros no creamos en todo lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos, porque pues la palabra de Dios nos dice que su palabra es verdad. Y en este tiempo pues es tan importante que nosotros entendamos que de verdad su palabra es verdad y que nosotros pues a esta altura lo que tenemos que hacer es empezar a hacer lo que el Eterno nos va indicando en su palabra y que no razonemos. El día de ayer veíamos muy claramente cómo pues, por ejemplo, la mujer de Adán pues se dejaba convencer con argumentos que parecen verdad, y ese es el detalle, pues muchas veces parece verdad, pero pues realmente no es verdad. Entonces pues resulta que viene siendo un problema tremendo para cada uno de nosotros el escuchar pues a medias tintas, porque ni siquiera escuchar a medias tintas, sino escuchar lo que está contaminado con el error. Y cuando está contaminado con el error, podemos cometer el error, el peligro, podemos caer en el peligro de incendiar primeramente nuestras vidas, poner en maldición nuestras vidas, y también pues incendiar la rueda de la creación. Es algo que nosotros tenemos que cuidar bastante. Sabemos muy bien que nuestras palabras, las cosas que decimos, afectan prácticamente en todo. Nos afectan a nosotros, afectan a las demás personas, afecta incluso a la creación misma, porque sabemos que el Señor, cuando ha creado esta tierra donde vivimos, Él lo ha hecho por la palabra, Él ha dado las órdenes, Él ha dicho la palabra, y justamente por eso ha sido que han sido creadas. Y vemos que Pablo nos advierte sobre esto y nos dice que de verdad la lengua es como el timón de un barco, como un timón de una nave tan grande, que esta es la que la dirige. Si nosotros tenemos una lengua que sea de bien, entonces nos va a guiar por buenos lugares, nos va a guiar por lugares por donde deberíamos caminar. Si permitimos que nuestra lengua, que en nuestras palabras esté siempre la palabra de Dios, sea algo que fluya por nuestra boca, por nuestro hablar, incluso yendo más adentro, que nuestros pensamientos mismos ya sean esas cosas. Si permitimos que sea la palabra del Señor la que dirija eso, entonces nuestra vida se va a encaminar hacia la voluntad del Señor, hacia lo que nos pide su palabra. Pero si nosotros simplemente dejamos que nuestra lengua exponga nuestros propios sentimientos, exponga lo que hemos escuchado en afuera, exponga nuestro razonamiento y nuestra lógica, entonces también va a ser eso lo que nos va a dirigir. Es importante que cuidemos nuestras palabras, que sepamos que no podemos decir las cosas a la ligera, ni siquiera podemos pensarlas, porque todas estas cosas, a medida que nosotros las vayamos acumulando como pensamientos, tarde o temprano van a salir. Si nosotros los guardamos y guardamos todo ese tipo de pensamientos y estamos constantemente cavilando en ciertas cosas, esto va a fluir. Cuando tengamos un momento en el que no podamos soportar más todo eso que tenemos guardado, tiene que salir por la boca, y es algo que nosotros tenemos que cuidar, que de verdad de lo que vayamos llenando nuestro corazón, eso va a ser lo que vaya a salir por nuestra boca. Son cosas muy importantes, porque con nuestras palabras podemos lastimar muchas veces a las personas, podemos herirlas, podemos matarlas, y es importante que entendamos el poder de la palabra, porque también con nuestras palabras podemos ayudar a las personas, podemos ayudar a aliviar el dolor de las personas, podemos curar. La lengua también tiene ese poder, la palabra. Y es importante que sepamos darle un buen uso a nuestra lengua, que la usemos para bien y no para mal, y que de verdad la pongamos delante del Señor, incluso nuestra lengua, nuestra boca, nuestras palabras, para que sea también el Espíritu Santo el que vaya dirigiendo nuestra boca. Es bien importante que de verdad pues permitamos al Eterno que sea Él dirigiendo nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, porque de repente pues podemos hablar cosas que no son y podemos lastimar a las personas, podemos hacer muchas cosas, como nos decía Daniel. Y pues en la Biblia nos habla bastante acerca de esto, y pues fíjense que hay algo muy interesante que tenemos que ver. Una de las cosas que ayer veíamos pues precisamente es de que hay pecados, digamos, hay cosas que no entendemos la profundidad, digamos, de lo que vamos haciendo,
porque pues normalmente nosotros nos dejamos guiar por la vista, por lo que está de afuera, y al día de ayer pues veíamos definitivamente como muchas veces pues nosotros pensamos que, por ejemplo, no lavarse las manos o pues hacer alguna otra cosa pues está como que mal, digamos, delante de muchas personas. Veíamos que eso pasaba en la Biblia cuando los fariseos pues decían eso a los discípulos, pero en realidad eran pues solamente mandamientos de hombres. Sin embargo, pues lo que Jesús realmente nos dice es de que nosotros nos fijemos en lo que sale de adentro, no tanto en lo que está de afuera, porque pues de adentro de las profundidades de nosotros, pues salen, que salen? Salen pues las malicias, salen pues todos los pecados, salen todas esas cosas. Entonces pues nosotros tenemos que ver en este tiempo que es importante pues ver qué sale de nuestro interior, qué sale de nuestra palabra, qué sale de nuestra boca, y pues necesitamos aprender esto que es muy pero muy importante en este tiempo, que tengamos cuidado con todo eso, porque si no entendemos lo que estamos hablando, no vemos realmente lo que sale de nuestra lengua, pues podemos hacer muchas cosas. Es importante que cuidemos bien lo que vaya a entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, ya sea por la vista como también por los oídos, que nosotros de verdad podamos tener un filtro, porque todo eso que vaya a entrar, también de eso nosotros vamos a dar a las demás personas, de eso mismo nos vamos a alimentar nosotros. Bien dice la palabra, el que vamos a comer del fruto de nuestras palabras. Y es importante que de verdad cuidemos, así como uno cuando cuida su alimentación trata de elegir bien los alimentos que va a comer, también es importante que nosotros cuidemos de lo que estamos viendo, cuidemos de lo que estamos oyendo. No permitamos que cualquier tipo de conversaciones entren a nuestro corazón, a nuestra mente. Y lo mismo con nuestros ojos, no permitamos que cualquier tipo de imágenes penetren nuestra vista, porque son cosas que se van a ir guardando, se van a ir almacenando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y justamente como eso va a ser lo que va a llenar nuestro corazón, de eso mismo vamos a hablar nosotros. Si estamos constantemente hablando, no sé, de fútbol, por ejemplo, entonces uno está todo el tiempo viendo fútbol, viendo deportes, y va a ser ese el tema principal. Cuando se encuentre con alguna persona va a estar hablando de eso, porque de eso se ha alimentado. Y si vemos una persona que se está alimentando con la palabra del Señor, entonces también su lenguaje, su vocabulario mismo va a ser cosas que hay en la palabra del Señor. Y es importante que nosotros nos llenemos, no solamente quitemos lo malo, sino también los reemplacemos con cosas que estén acorde a la palabra del Señor, con cosas que verdaderamente puedan edificar nuestras vidas, que puedan llenar de cosas buenas nuestra mente y nuestro corazón. Ya no sigamos metiendo basura a nuestras mentes, por nuestros ojos, por nuestros oídos, porque esto va a ser lo que nosotros vamos a tener para dar a las demás personas. Muchas veces queremos ayudar a otras personas, queremos aconsejar a alguna persona que necesita apoyo, y simplemente no sabemos qué decir, no sabemos qué decirle, y si le decimos algo, a veces lo decimos con nuestros propios sentimientos, con lo que a nosotros nos parece, con nuestra propia experiencia, y no nos damos cuenta que eso puede estar muy alejado de la verdad, porque lo que nosotros tenemos que hablar tiene que estar siempre de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es importante. Entonces, en ese tiempo, pues que nosotros volvamos a ver qué vamos a decir de acuerdo a la palabra del Señor, porque ayer veíamos algo bien interesante. Decíamos que pues una palabra que no está dentro de lo que pues pasa el filtro, pues está en contra de la palabra de Dios. Y normalmente nosotros tenemos pues una serie de malos pensamientos. Hablamos mal, pues estamos dándonos cuenta ahora de que pues es muy destructivo muchas cosas de las cosas que decimos, pero no nos damos cuenta que pues no estamos hablando verdad, y pues la palabra de Dios es verdad, y necesitamos cambiar nuestra manera de hablar, y para eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de pues cómo piensa el corazón, porque veíamos que la palabra de Dios nos dice que del corazón salen definitivamente todas estas cosas. Entonces en este tiempo pues seguir hablando de este asunto, pero pues entender que nuestra boca, pues nuestra lengua tiene poder,
Y necesitamos en este tiempo entender de que pues debemos quitar de nuestra vida todo aquello que pueda ser un peligro para cada uno de nosotros, empezando limpiando desde adentro, porque pues el Eterno nos puede ayudar a limpiar de verdad todo lo que tenemos adentro. Veíamos pues el día de ayer muchas cosas como Coré, por ejemplo, pues hacía este asunto, ¿no? Hablaba mal y pues tenía pues muchas cosas en contra de Moisés y termina pues muy mal. Y todas las personas que no entienden cómo hablar, pues esto viene siendo un problema, pero realmente terrible, ¿no? Terrible, ¿por qué? Porque no logramos ver lo que es, pues, hablar mal. Entonces necesitamos en este tiempo dejar de murmurar, dejar de chismear, dejar de hacer tantas cosas que nos dice la palabra de Dios y empezar, pues, a tener el pensamiento de Dios, a tener, pues, los pensamientos y hablar pues de la manera que a Dios le agrada. Hay algo bien interesante que podemos ver cuando pues ellos estaban, pues básicamente el pueblo de Israel estaba en pleno desierto, porque vemos pues que en muchas partes empiezan ellos a hacer varias cosas que no están bien, que nos habla, por ejemplo, de la palabra murmurar, porque pues ellos estaban en pleno desierto, pero tenían que llegar a la tierra prometida, pero pues muchos de ellos no hablaban bien de la palabra de Dios y hacían muchas cosas que no le agradan al Eterno. Y pues si podemos irnos a números un momentito, a números al capítulo 13, bueno, si al capítulo 13, pues vamos a ir viendo algunos detalles que pues es bien interesante que veamos sobre cómo hablar. Entonces dice lo siguiente, números 13, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Fíjense, pues estaba enviando a quienes, no estaba enviando a cualquier persona, pues están en pleno desierto. Dios les había sacado con un propósito. Ellos habían salido de Egipto, pero no para morir en el desierto. Dios les había sacado para, primeramente, pues tener fiesta con ellos. Habíamos visto esto en la palabra de Dios, tener un encuentro con ellos, pero también Él quería pues llevarles a la tierra prometida. Y pues en medio de eso, pues les dice, ¿no? Que de cada tribu de sus padres envía un varón, cada uno príncipe entre ellos. Qué importante es esto, que pues no era cualquier persona, eran príncipes de los que iban a salir. Y fíjense, y dice lo siguiente, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y pues dice, estos son sus nombres, de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Sacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Orí, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susí, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, de la tribu de Neftalí, Nabni, hijo de Babsi, de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Pues vemos aquí lo siguiente que pues habían sido escogidos. Imagínense qué honor de cada tribu, pues representantes que iban a ver la tierra prometida, pues estaban yendo a hacer un trabajo, pero muy especial. Y ellos habían sido escogidos, varones, pues se podría decir que no era cualquier tipo de varón. Imagínense cómo habrán hecho pues esto para escoger. Eran príncipes, seguramente se habían ejercitado, seguramente tenían, porque pues el trabajo que iban a hacer no era cualquiera, eran espías. Y todos sabemos pues que hasta ahora pues los que son de Israel pues de verdad tienen una forma de hacer estas cosas pero muy muy bien. Entonces dice que estos son los nombres de los varones de los que envió Moisés a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Bueno, aquí ya pues vemos un pequeño gran detalle
que pues siempre que se cambia el nombre, pues se está cambiando muchas cosas, se está cambiando un montón de cosas porque pues los nombres son muy importantes. Pero bueno, pues viendo lo que viene después, dice que los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? ¿Y si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Y bueno, pues yo quisiera que aquí empecemos a ver, ellos tenían una misión, y la misión era que vayan y reconozcan toda la tierra. Pero pues lo que ellos empiezan a ver ya de entrada es pues que tenían que subir hasta Hebrón, al Negev, y vieron hasta Hebrón, y allí estaban, nos dice, Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Bueno, pues los hijos de Anac eran gigantes, porque pues alguna vez habíamos hablado acerca de esto, pero pues recordarles que cuando hablamos de gigantes en la tierra, estamos hablando de nefelines. Pues los nefelines vienen siendo ¿qué? Vienen siendo pues una mezcla de, pues, de humanos con ángeles caídos. Y pues los hijos de estos pues son nefelines que eran pues hombres muy gigantes de 3 metros, 5 metros, qué sé yo, que pues hacían muchas cosas y por eso pues aquí está aclarando que eran hijos de Anac. Y fíjense que pues ya estaban viendo ellos qué clase de gente habitaba en aquellos lugares. Era importante la misión que tenían estos 12 espías. Vemos que de verdad se habían elegido personas reconocidas, no era algo que se elegía al azar, no se elegía cualquier persona, no se echaba suertes para ver quién iba, sino se empezaba a hacerlo de forma jerárquica. Eso era una característica en el pueblo de Israel. Se respetaba cierta antigüedad, eh, cierta categoría, que se podría decir que tenían las familias, pero no viendo la parte económica, sino viendo qué tan respetables eran las familias, qué tan eh, devotas a la palabra del Señor podían ser las familias, y justamente en base a eso se hacían jerarquías entre las familias y siempre se elegía a la familia más reconocida y se elegía al hijo mayor. Justamente de ahí salían los príncipes. Y es por eso que vemos que de toda una nación estamos hablando de una gran cantidad de hombres que sabemos que cuando han salido de Egipto eran más o menos 300.000, y ya para esta altura seguramente eran ya muchos, muchos más. Y podemos ver que los representantes de todo ese pueblo eran justamente estos 12 príncipes. Y es importante que la misión que se les da no es una misión cualquiera, no se les da algo para que vayan a jugarse, no se les manda de vacaciones, sino se les manda de verdad como espías. Y esto de ser espías es una misión bastante delicada, no es alguien que tiene que ir simplemente a mirar, a pasearse y ver qué cosas hay por ahí, sino una característica que tenían los del pueblo de Israel era que no podían ser descubiertos, porque sabemos que las características en ese entonces de los pueblos eran bastante marcadas. Uno a simple vista podía diferenciar a un egipcio de un hebreo, de un asirio, y son cosas que se han ido marcando a través de los años. Y vemos que tenían una misión bastante delicada porque tenían que reconocer toda la tierra, tenían que mirar, tenían que estar atentos, tenían que oír, y era una misión específica, una misión bastante delicada. Por eso es que no se elige a cualquier persona y tenían que reconocer prácticamente todo. Y lo interesante es cuando aparecen acá los hijos de Anac, que no estamos hablando de personas cualquiera porque también eran hombres valientes, eran hombres guerreros, y vemos que de verdad era una misión bastante peligrosa y ellos tenían que confiar en el Señor, tenían que ir prácticamente con fe, con emuná, porque no estaban entrando a cualquier lugar. Es como si nosotros quisiésemos conquistar otro país y nosotros nos vamos a averiguar cómo podemos hacer para entrar a ese país, y no es algo sencillo, no es algo fácil. El simple hecho de querer entrar a otro lugar y tratar de averiguar sus estrategias, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, es una misión bastante delicada, pero vemos que ellos tenían que hacerlo por fe, tenían que hacerlo confiando en el Señor. Y aquí es importante que
tengan los ojos abiertos, que tengan los oídos bien abiertos, porque la forma en la que ellos percibían las cosas, la forma en la que ellos iban a asimilar toda esa información era como se lo iban a transmitir al pueblo. Y es muy importante, aquí afecta bastante la forma en que cada uno de estos príncipes reconoce la tierra. Eso es importante y pues vemos aquí que ellos empiezan a reconocer la tierra y pues bien decía Daniel de que no tenían que hacerse ver, porque imagínense, si ellos solamente descubrían que habían espías, pues ya se iban a dar cuenta que todo el pueblo estaba por ahí. Entonces, pues era algo muy peligroso y pues nos dice la palabra de Dios que pues habían visto a los hijos de Anac y aclara que Hebrón había sido edificada, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto y pues luego nos dice la palabra, llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas y de los higos. Entonces vemos pues que había realmente fruto muy grande y pues estaban agarrando 2 en un racimo y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y pues continúa viendo esto y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Fíjense, 40 días ellos habían ido a hacer pues un trabajo de reconocer la tierra, un trabajo de espías, pues habían ido a ver todo el asunto y estaban ya volviendo después de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces podemos ver pues que ya estaban reunidos, habían vuelto después de 40 días, imagínense la emoción de todo el pueblo, todo lo que estaban haciendo y ellos pues llegando con todo y pues estaban en el desierto de Parán pues y en ese lugar empiezan a contarles y pues ahora vamos a ver qué exactamente les habían dicho y dice lo siguiente y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y pues les cuenta nomás el pueblo, escuchen esto, empiezan dando la información y les dicen, llegamos a tal lugar y pues hemos encontrado y aquí está el fruto que hemos traído, pues eran frutos muy grandes, pero escuchen esto, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Quisiera que pues empecemos a ver las palabras que cada uno va diciendo, las palabras que pues vienen diciendo todos los que están llegando. Fíjense, habían dado el reporte y pues alguno dirá, pero ¿qué malo tiene hasta ahí? O sea, ¿qué problema? Porque solamente están diciendo lo que han visto, solamente están diciendo lo que habían hecho. Pero fíjense que lo que hace Caleb es algo bien importante. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo, subamos, luego tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y continúa diciendo más, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjense pues lo que estaban diciendo, lo que estaban hablando, y pues esto nos empieza a mostrar cómo nosotros podemos pues hablar mal delante de Dios. Pues a veces nosotros pensamos que todo el tiempo estamos hablando bien, que pues hacemos las cosas bien, pero no nos damos cuenta que pues con nuestra boca podemos hablar mal. Esto que estaban diciendo los hijos de Israel, esto que estaban diciendo los príncipes, esto que estaban diciendo aquellas personas que habían sido encomendadas con esta misión, pues iba a ser algo terrible. ¿Por qué? Porque ellos estaban básicamente viendo con su vista y estaban diciendo todas las cosas que habían visto, los gigantes de Anac, habían visto que pues de verdad habían visto nefelines, habían visto todo eso y ellos decían, no vamos a poder subir, no vamos a poder hacer todas estas cosas.
y pues empezaron a hacer algo. Y vamos al siguiente verso que nos dice lo siguiente. Y dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y el pueblo y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Entonces, fíjense qué había pasado. Lo que ellos habían hecho básicamente es contarle todo esto al pueblo, y pues lo que pasa es que todo el pueblo empieza a hacer algo, empieza a llorar, a quejarse. Y escuchen esto, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjense lo que había provocado. Pues estamos empezando con una idea, estamos empezando con algo chiquito que habían empezado. A principio, cuando ellos estaban empezando a hablar, Caleb pues les quería hacer callar y decirles, no, vamos y subamos porque podemos. Pero pues ellos no querían hacer esto y empiezan a hablar de esta manera, empiezan a llorar, y todo Israel empieza a decir, ay, hará que nos muramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá que muramos. Y continúa diciendo, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense lo que está pasando en esta historia, pues la forma en que hablamos afecta a los que están a nuestro alrededor. Por eso, pues la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, que un poquito de fuego puede incendiar todo. Y aquí están, pues, estos varones que habían traído ese incendio y estaban metiendo todas estas cosas, y ya el pueblo, pues, empieza a quejarse, y es muy fácil. Cuando alguien empieza a quejarse de algo, pues fácilmente saltar a quejarse contra Dios. Y ya estaba protestando el pueblo contra Dios y empieza a decirles todas estas cosas. Es importante que veamos la forma en la que cada uno de los príncipes había recibido esa información. Si bien los 12 espías habían visto la misma tierra, habían visto las mismas cosas, pero la percepción de cada uno de ellos era completamente diferente, porque cuando llegan a contar las cosas, vemos que Caleb era alguien que decía que sí, esta tierra nosotros la podemos conquistar porque Jehová está con nosotros, porque el Señor está con cada uno de nosotros, y subamos y conquistemos la tierra. Y entendía la promesa del Señor, más allá de ver con sus propios ojos, él estaba creyendo en la promesa del Señor, porque ellos sabían que esa tierra era la que el Señor les iba a entregar. Pero vemos a los otros que, viendo que el problema parecía más grande, que la situación era más complicada, simplemente deciden confiar en sus propias fuerzas, deciden confiar en sus propios ojos, y ven hasta dónde les alcanzaba sus propias fuerzas, y simplemente dicen, no vamos a poder porque ellos son grandes, nosotros somos como langostas, son tan grandes que no tiene sentido ni siquiera ir a enfrentarlos, mejor nos volvemos a Egipto. Y es algo en lo que vemos que de verdad han matado por completo la fe, han dejado de creer en la palabra del Señor, se han olvidado de todo lo que Dios les había prometido, simplemente han dicho que no tenía sentido, y dicen que el pueblo ha comenzado a hablar, el pueblo había hablado, bueno, en la versión Reina Valera dice justamente que hablaron mal, pero la versión original tiene un poco más de sentido, porque en el versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Pero si vemos lo que dice la Biblia, en el hebreo usa la palabra divá, que dice, ellos esparcieron divá, y justamente esta palabra significa calumnia. O sea, es algo que no es cierto, es como desacreditar, dar un mal informe, hacer mala fama. Y es interesante porque vemos que ellos no estaban diciendo la verdad, ellos estaban diciendo su verdad, estaban considerando que lo que ellos creían era lo correcto. Por eso es que cuando ven a los gigantes y ellos se sienten insignificantes delante de ellos, era porque ese era su punto de vista, esa era su perspectiva, y es importante porque eso es lo que le transmiten al pueblo. Así como lo habías dicho, Amparo, un poco de levadura puede leudar toda la masa, y ellos habían traído toda esa levadura y llegan a contaminar a gran parte del pueblo, prácticamente les quitan la fe, les quitan esa emuná que todos de ellos deberían haber tenido, hacen que la gente prefiere echarse para atrás y prefiera volver a Egipto, incluso prefieren estar muertos antes de intentar conquistar esa tierra, antes de creer al Señor. Y es importante porque vemos que no era todo el pueblo el que había ido a ver la tierra, no eran todas las personas, ni siquiera viendo el fruto que habían visto de la tierra, todas esas cosas,
viendo un racimo de uvas colgando entre dos personas que hayan tenido que traerlo. Entonces vemos que si el fruto era bastante bueno, pero ni siquiera eso podía motivarles, simplemente dejan de creer, matan la fe y nos damos cuenta de que de verdad este mal hablar, estos conceptos que habían traído los 10 espías, los que habían visto con sus propios ojos, llegan a contaminar a todo el pueblo. Y eso es un problema porque vemos que no les ha afectado solamente a esos 10, sino han logrado afectar a toda la congregación de Israel. Es importante pues todo lo que pueden hacer porque fíjense que pues depende mucho que uno vaya a escuchar porque pues cuando empiezan ellos hablando pues dicen nosotros entramos a la tierra donde nos enviaste y ciertamente fluye como leche y miel. Aquí está el fruto, hasta ahí estaba bien. Y pues de ahí empiezan a decir muchas cosas, pero el pueblo es feroz, pues vimos a los hijos de Anac, vimos a gigantes y nosotros éramos como langostas, entonces empezamos a ver que hay queja en todo lo que están diciendo y la manera en que uno puede ver la situación, la manera en que puede uno hablar de la situación, pues es muy importante porque en ese tiempo no estamos viendo todo eso. Fíjense que empiezan pecando de esta manera, hablando como lo que decía Daniel, pues hablando diva, ¿qué significa eso? Significa que ellos estaban diciendo calumnias y las calumnias pues que nosotros podemos levantar son terribles porque pues muchas veces nosotros pues decimos, pero lo que estoy diciendo es verdad, puede que a tu parecer sea verdad, pero delante de Dios esa puede ser una diva. Y pues a veces no entendemos ese asunto porque podemos ver todo a nuestro alrededor de esa manera, pero lo peligroso es lo que va pasando poco a poco, porque ojalá solamente ellos se habrían quedado con eso, no, sino que pues se va contagiando. La manera que hablamos contagia a los que están a nuestro alrededor, contagia a los que están con nosotros y pues aquí ya no solamente empiezan a hablar de esa manera de lo que estaban haciendo, sino que empiezan a decir, ¿para qué nos ha traído? Y empiezan a hacer algo el pueblo realmente terrible, empieza a murmurar pues en contra de Dios, empieza a hablar mal de Dios. ¿Por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para acercar su espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Empiezan a hacer algo que jamás deberíamos hacer y que a veces, pues no, por nuestra manera de hablar, empezamos a hacer. Y esto se esparce como pólvora. Eran 12. De los 12, pues 10 hablaban de esa manera. Y esos 10 han bastado para que toda la congregación de Israel empiece a hablar de esta manera y empiece a quejarse contra Dios, a decir, ¿para qué hemos venido hasta aquí? ¿No les ha ocurrido que muchas veces, pues la gente a nuestro alrededor empieza a hablar así y todo se contagia? Un poquito de hablar de esta manera puede contagiar a todos los que están alrededor. Y este contagio de hablar mal de esa manera, pues viene siendo tan terrible que pues todo el mundo empieza a hablar de esa manera. Todo el mundo, si seguimos leyendo, dice, y ellos, escuchen esto, y decían ellos, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y ya estaban confabulando, estaban poniéndose de acuerdo para quién podía volverlos a Egipto. ¿Acaso no recordaban cómo habían estado en Egipto? ¿Acaso pues había pasado mucho tiempo siquiera de lo que había pasado en Egipto? Ellos eran esclavos y todas las cosas que pasaban. Y ahora se ponen a decir, pues volvamos, designemos un capitán para volver a Egipto. Qué terrible, realmente, pues algo catastrófico. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Pues no hay más orar, los únicos dos que estaban ahí. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Quisiera que veamos otra vez esta característica que siempre ocurre dentro de la palabra de Dios. No es porque la mayoría piense de una manera. Aquí los únicos que pues realmente empiezan a reaccionar pues son cuatro personas, dos buscando a Dios en ese momento y pues Josué y Caleb que se rompieron las vestiduras para ver qué hacer, pero el resto realmente pues empieza a ser contagiado de esa manera. Eso es muy importante, de verdad tenemos que ver a qué le estamos prestando oídos nosotros, porque podemos ver, si nos imaginamos la situación, cada uno de los espías había dado su informe. No es que han dejado hablar solo a unos cuantos, sino cada uno había dicho lo que había visto, su parte, han contado cada uno su noción. Y vemos que el pueblo de Israel ha sido el que ha decidido a quién le iba a creer. Si les iba a creer a los 10 espías que habían visto
sin fe, si que habían visto la tierra y habían visto todos los defectos, habían encontrado todos los problemas, todas las cosas que se les hacía difíciles a ellos, y la mayor parte del pueblo decide creerles a ellos, pero no consideran ni siquiera lo que había dicho Caleb, que era un pueblo que Dios iba a entregar en sus manos, que subamos en este mismo momento. Él estaba dispuesto a subir ese mismo rato porque estaba seguro de que Dios les iba a entregar la tierra, pero a la gente eso no le importaba. Simplemente eligen ellos creer lo malo, eligen creer que todo estaba mal, eligen creer que era una tierra imposible de conquistar, eligen dejar de creer en el Señor, dejar de confiar en Dios, que era el que les había prometido esa tierra. Y vemos que de verdad la gente no reacciona bien, al contrario, se pone a hablar mal, se pone a hablar calumnias, y aparte se ponen a murmurar. Aquí la palabra que usa para quejarse en el hebreo original dice murmurar, y empiezan a murmurar en contra de Moisés y en contra de Aarón, y reclaman y empiezan a decir que sería mejor que muramos, y nos damos cuenta que la reacción es algo bastante malo. Y a veces pensamos que como van a ser así estos hebreos si han visto lo que ha hecho el Señor en Egipto, y nos imaginamos, a veces es fácil juzgar desde afuera, pero de verdad, si nosotros nos ponemos a ver cada una de nuestras vidas, muchas veces nosotros tenemos esa forma de pensar cuando tenemos algún problema y ya nos queremos morir. Hay alguna cosa que nos pasa y simplemente ya no tenemos ganas de estar en este mundo, ya no tenemos más ganas de seguir. Y es lo mismo que ha pasado con el pueblo de Israel. Simplemente no querían más vivir, habían dejado de creer en el Señor, habían dejado de confiar en sus promesas, y simplemente deciden creer a lo que el error les estaba diciendo. Le prestan más oídos, le prestan más atención y empiezan a tomar decisiones en base a eso. Y vemos que gracias al Señor, gracias a su espíritu, justamente 4 personas llegan a reaccionar. 4 personas se dan cuenta de que esa situación no era para nada favorable, de que no podían quedarse con los brazos cruzados, sino se ponen delante del Señor y no se postran simplemente por ellos, sino se postran para que todo el pueblo entienda que tienen que interceder, que tienen que pedirle al Señor que sea Él el que les ayude, que sea Él el que les haga entender, que Él mismo les convenza de que lo que estaban viendo a un principio no era la verdad, no era lo que el Señor quería mostrarles. Simplemente se habían dejado llevar más por sus sentidos, por sus propias fuerzas, por sus emociones, y deciden dejar de creer en el Señor. Y eso es importante cuando nosotros estamos en la vida, en todas las circunstancias. Nosotros necesitamos que sea el Señor mismo el que nos muestre las cosas que tenemos que ver, que no nos enfoquemos tanto en los problemas, que no nos enfoquemos tanto en las cosas que nos afectan o que nos hacen sentir mal, que no nos enfoquemos tanto en los defectos de las personas, en las cosas que según nuestros ojos las demás personas tienen errores, tienen muchas cosas, sino que de verdad podamos ver de la misma manera en la que el Señor mira, de la misma forma en la que el Señor nos ha escrito en sus promesas, y que entendamos que eso va a ser muy diferente si nosotros hacemos las cosas viendo de la manera en la que el Señor ve. Entonces nuestra misma percepción va a ser muy diferente. Es muy importante que entendamos que nuestra percepción, digamos, va a ser diferente, cómo vayamos a ver las cosas si nosotros aprendemos a tener, pues, la visión en el eterno, la visión en lo que Dios quiere que tengamos y veamos, porque, pues, aquí todos los demás estaban realmente equivocados y solamente, pues, Josué y Caleb veían las cosas como deberían hacerse, y, pues, también a Moisés y Aarón, pero los demás estaban ya decididos y, pues, empiezan a protestar. Creo que pues una de las cosas que es tan importante ver en este asunto es de que pues un poquito de verdad de levadura leuda toda la masa, porque ellos empiezan como al principio, quien diría, solamente estaban diciendo la verdad, porque de que habían hijos de Anac, porque de que pues era leche, una tierra que fluía leche y miel, pues fluía leche y miel, pero ellos empiezan a decir, jamás los vamos a vencer. Porque ellos hablaban de su propio corazón, hablaban de un corazón pues que no estaba alineado hacia Dios, y como hablaban de esa manera, pues realmente lo que les esperaba era eso, eso era lo que tenían, y empiezan a murmurar, empiezan a hablar mal. Imagínense cuando dicen vamos a traer nosotros que nos vuelva a Egipto, pues imagínense cuánto tiempo habían tardado, habían visto plaga por plaga de lo que había pasado, habían sido sacados y ellos ya estaban decidiendo de acuerdo a lo que ellos pensaban, ay, nos vamos a morir, y estaban protestando, pues evidentemente contra Moisés, porque había liderado evidentemente contra quién,
contra Dios, porque pues eso era lo que estaban haciendo y esa murmuración pues realmente les cuesta absolutamente la entrada a la tierra prometida porque ellos no entendían que ellos no podían hablar de esa manera. De verdad no nos damos cuenta muchas veces las cosas que nosotros escuchamos, las cosas que nosotros nos dejamos llevar muy fácilmente por cualquier comentario, por cualquier cosa que escuchamos, por cualquier cosa que aparentemente hemos visto. Y es importante que nosotros entendamos que todo esto que va a entrar a nuestra mente, todo esto que va a entrar a nuestro corazón, siempre vaya de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es muy importante el filtro que tenemos que tener en nuestra mente. Si no es algo verdadero, algo que está de acuerdo a la palabra del Señor, si no es algo puro, si no es algo justo, algo bueno, entonces no debería entrar, no deberíamos dejar que entre, porque la simple idea de querer volver a Egipto o de querer morir al desierto, de elegirse su propio líder, ya vemos que de verdad estaban perdidos, ya estaban pensando prácticamente como si nunca hubiesen conocido a Dios, como si nunca hubiesen visto todas las maravillas que les ha mostrado, todo el poder que les ha mostrado el Señor para sacarlos de Egipto, y no nos damos cuenta que nos dejamos llevar muy fácil por cualquier cosa, cualquier idea a nosotros nos mueve muy fácil, no nos damos cuenta que no tenemos muchas veces nuestra fe, nuestra emuná bien fundamentada y cualquier cosa nos hace dudar. Tenemos que entender que necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él sea el que guíe nuestra fe, para que Él nos ayude a tener esa emuná. Si de verdad todavía no creemos en el Señor, si todavía no creemos en su palabra del Señor, podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él nos ayude a creer, así como lo había hecho a uno de los que Yeshua había sanado cuando le pregunta y le dice que necesitaba ayuda. Yeshua le pregunta si creía y lo que le responde esta persona es que le ayude su incredulidad, que le ayude a creer, y es algo que nosotros tenemos que hacer muchas veces. A veces nos sentimos que somos los que tenemos toda la fe del mundo, que somos los más creyentes, que somos los más crédulos, y no nos damos cuenta que eso muchas veces no es cierto. Cuando nos conviene, cuando sí nos parece algo bueno, algo motivador, podemos gritar con todas las fuerzas que sí creemos, pero de verdad a veces no lo sentimos, y eso es importante. Tenemos que ser sinceros con el Señor. Si de verdad nos cuesta creer, es mejor que le digamos al Espíritu Santo que nos ayude a creer, que fortalezca nuestra emuná para tener o para no reaccionar como había reaccionado en esta ocasión el pueblo de Israel, para no querer volvernos atrás, para no dejar de creer en el Señor, para no querer morirnos, para no querer dejar las cosas así colgadas y simplemente desaparecer, sino entender que el Señor va a cumplir su palabra. Si nosotros le pedimos ayuda, Él mismo nos va a enseñar a creer. Él mismo nos va a enseñar a creer, pues porque no podemos hacerlo eso solos, pero pues si nosotros no queremos entender esto, si nosotros nos dejamos guiar pues por lo que está en el corazón, por lo que está ahí adentro, pues no vamos a poder hacer otras cosas porque fíjense, ¿acaso no habían visto el poder de Dios? ¿Acaso no habían visto que con mano poderosa, de una manera increíble, habían salido de Egipto? ¿Acaso no habían visto toda la gloria, 10 plagas que habían pasado, abrirse frente a ellos el mar rojo? Y esta misma generación, pues era la que estaba diciendo, no creo que podamos porque son grandes, mejor volvámonos. ¿Y cómo iban a hacer para volverle? Yo pregunto, ¿cómo iban a hacer para volver al lugar? Pues si todo habían salido de una manera pues terrible, tremenda, pero realmente dentro de ellos, pues muchas veces lo hemos dicho, quizás pues ellos habrían salido de Egipto, pero dentro de ellos el Egipto no había salido. Ellos seguían pensando de una manera pues terriblemente mala. Y el problema pues es que el día de hoy nosotros estamos igual. Muchos de nosotros todavía vemos las cosas de esa manera. Vemos a nuestro alrededor pues seguimos viendo gigantes, seguimos viendo muchas cosas y no entendemos con todo lo que Dios ha hecho con nosotros. No entendemos que Dios tiene planes y propósitos con nuestra vida. No entendemos pues que pues Dios quiere hacer muchas cosas porque es interesante cómo comienzan el reporte. Van diciendo ellos, hemos entrado al lugar, hemos visto, y aquí está el fruto, qué lindo todo. Pero, y pues creo que ahí está el problema. Muchas veces cuando nosotros decimos, a pesar, empiezan a decir eso, empiezan a decir, a pesar de ello, pues esto ocurre. Resulta que pues hay un pueblo de los amalecitos, bueno, hay Amalek, habita el amorreo, hay un pueblo de los hijos de Anak, que son gigantes y no van a poder. Entonces, pues podemos ver que encima
encima de ver todo eso, pues había un razonamiento, había una confianza en lo que ellos podían hacer. ¿Acaso ellos creían que con su fuerza iban a poder hacer algo? Si de verdad, pues el pueblo de Israel, si no es en la fuerza de Dios, jamás puede hacer absolutamente nada. Entonces vemos aquí que hay ciertas características que lamentablemente el día de hoy están en nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos viendo de esa manera. Hemos visto ya lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, hemos visto ya las maravillas de Dios en nuestra vida, que no nos ha dejado caer hasta el día de hoy, pero todavía seguimos con pero o con a pesar de ello, y empezamos a ver, pero lo tremendo de esto es de que esta manera de hablar se va contagiando de tal manera que son todos empezando a hablar mal y pues empiezan a reclamar de empezar a reclamar como está escrito en el libro de Números y decir, pues ojalá nos hubiéramos quedado. Cuando empezamos nosotros a ver, era que hagamos esto o el otro, pues yo pienso que es una forma de verdad de irse en contra del Eterno porque empiezan diciendo estas cosas y al final pues terminan reclamándole a Dios, porque muchas veces pues hay cosas que en nuestra vida no nos gustan porque hemos llegado a ciertos puntos, porque hemos tomado decisiones que encima pues ni siquiera eran decisiones de parte de Dios. Con todo, Dios ha sido misericordioso con nosotros, nos ha bendecido y todavía preguntamos y decimos, pero era que nomás nos quedemos en Egipto y seguimos pensando eso y seguimos reclamando de esa manera y seguimos haciendo un montón de cosas sin entender que pues deberíamos a esta altura cuidar lo que hablamos porque pues si bien ya lo que hablamos produce un fuego, la murmuración como tal produce un fuego, es algo terrible, pues es uno de los pecados que están dentro de cada uno y es muy complejo este asunto porque pues ya hablar mal de alguien es tremendo, pues que lo que no entendemos es que poco a poco, hablando mal de las personas, podemos llegar a hablar mal de Dios y ahí estamos en problemas tremendos porque ahí le dicen, ¿para qué nos ha traído hasta aquí? ¿Para qué nos ha traído hasta aquí? No querían ellos ser libres, no querían, nadie les había obligado a salir. Y de hecho, pues Dios tenía planes y propósitos con ellos, pero ellos realmente empezaron a hablar de esta manera. Y dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare, bueno, aquí está ya hablando, pues ya de verdad empiezan a hablar los dos espías, los que estaban bien, los que estaban correctos, estamos hablando de Josué y Caleb, y empiezan a decir esto, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Aquí ya vemos cómo pues Josué y Caleb pues empiezan a ver las cosas pues de manera buena, porque puede que el problema sea tremendo en tu vida, pero si a Jehová le agradare, si entendiéramos esta palabra, si Jehová se agradare de nosotros, lo importante en nuestra vida no es lo que digan los demás, lo importante en nuestra vida no es que se haga lo que nosotros queramos, lo importante en esta vida no es que nosotros pensemos que podemos hacer una u otra cosa, lo importante en esta vida es ver si Jehová se agrada de nosotros. Y escuchen muy bien lo que dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Y pues muchas veces nosotros caemos en esto, en ser rebeldes contra Dios, pues pensando que con nuestras fuerzas podemos, pensando que como estamos nosotros podemos. Y dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y pues empiezan a decir esto, pero escuchen esto, dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Escuchen esto, el asunto es de que muchas veces cuando se empieza a hablar de la palabra de Dios, pues esto no le cae muy bien a todos, porque ahí la multitud, en lugar de arrepentirse y de decir, pues hemos pecado pensando mal acerca de Dios, porque pues ellos creían que Dios les había traído por mal. Imagínense ese pensamiento que a veces tenemos de pensar que Dios nos ha traído algo para mal, pues está muy mal, porque necesitamos botarlo y deshacernos. Si ellos se hubieran arrepentido en ese instante, otro hubiera sido el cantar, pero pues ellos no entendían eso y pues aparece la gloria de Jehová. Aparece en ese instante, ¿por qué? Porque pues ellos de verdad no querían, se habían puesto rebeldes y estaban reclamando. Es importante que nosotros veamos que
bueno, que nos cuidemos de este tipo de contaminación, que de verdad cuidemos la forma en la que nosotros vamos a escuchar las cosas, vamos a percibir las cosas, porque eso va a definir si nosotros de verdad creemos en el Señor o si simplemente creemos en nuestras fuerzas, confiamos en nosotros mismos, confiamos en todo tipo de cosas que están en contra de la palabra del Señor. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor quiere que no seamos rebeldes. Es interesante la palabra que utiliza porque el hecho de no creer en el Señor, el hecho de no creer en las promesas que Él te dice, en las cosas que Él nos da a través de su palabra, es prácticamente un acto de rebeldía porque nos volcamos contra Dios. Muchas veces pensamos que por el hecho de haber conocido al Señor ya todo nos empieza a ir mal. Desde que he conocido al Señor, todo se ha vuelto más difícil, ya no me quieren, ya nadie me habla. Y pensamos que todos los problemas han sido precisamente porque hemos conocido al Señor y no nos damos cuenta de que estamos hablando mal en contra del Señor, estamos murmurando en contra de Él, y estamos siendo rebeldes, estamos siendo desobedientes. Son muchas cosas. Vemos que esto de la murmuración afecta de verdad bastante, conlleva a muchas cosas más, no solo se queda ahí, sino nos empieza a cambiar la forma de pensar, nos hace creer de que Dios no está con nosotros, de que el Señor nos ha traído problemas, de que Él no quiere bendecirnos, de que Él no quiere cuidarnos, de que Él no quiere guardarnos, y prácticamente llegamos a irnos en contra del Señor. Vemos que de verdad es algo muy fuerte, es uno de los pecados que está considerado entre uno de los más altos, casi al nivel del adulterio. Si bien no hay una jerarquía entre los pecados, no es que uno es más pecado que el otro, sino que sabemos que si uno infringe en alguna parte la Torá o la ley, entonces prácticamente ha quebrantado toda la ley. Pero vemos que el problema de la murmuración es algo que acarrea muchas más cosas, así como vemos que hay cierto tipo de pecados que son porteros, se les puede decir, porque son pecados que abren puertas a cosas mayores, como es el caso de la pornografía, que parece algo tan sencillo, algo que no afecta mucho, algo que simplemente lo miras y no estás haciendo mal a nadie, pero no te das cuenta que estás afectando todo tu ambiente, estás afectando toda tu mente, todo tu corazón, incluso a las personas que te rodean, y esto acarrea muchos más problemas. Y de la misma manera, la murmuración es algo que afecta en gran manera. Vemos que ellos han empezado oyendo mal, han empezado asimilando esas palabras mal dichas, esa calumnia que habían oído, y empiezan a quejarse, empiezan a reclamar, empiezan a murmurar en contra de Moisés, empiezan a murmurar en contra de Aarón, empiezan a reclamarle a Dios, empiezan a querer apedrearles ya a las personas que estaban oyendo la voz del Señor, y prácticamente llegan a darse la vuelta en contra del Señor, llegan a volcarse contra el Eterno y deciden ser rebeldes, deciden ser desobedientes. No nos damos cuenta que de verdad este tipo de pecado, esta murmuración, este hablar mal, esta habla maliciosa, que es la forma en la que se lo usa en el hebreo, es algo que conlleva muchas cosas, afecta más de lo que nosotros pensamos. Y tenemos que cuidar nosotros mucho, mucho nos tenemos que cuidar de este tipo de cosas porque vemos que es algo muy común. A veces pensamos que el hablar mal de una persona es algo que no afecta mucho. Estamos muchas veces llevando un chisme de un lugar a otro. Nos encanta oír cosas, nos encanta que nos cuenten cosas de otras personas. A nosotros también muchas veces nos gusta contar cosas de otras personas y pensamos que es algo normal, pensamos que es algo insignificante, pero no nos damos cuenta que de verdad este pecado acarrea muchas cosas y nos lleva al punto de ser rebeldes contra el Señor, de querer enfrentarnos al Señor, de reclamarle al Señor, y tantas cosas que vemos que nos están afectando, así como la levadura empieza de un poco, de a poco, y luego se hace algo tan grande. De eso, de verdad, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que no nos dejemos contaminar, no permitamos que en nuestra mente haya murmuración, no permitamos que haya quejas, no permitamos que haya este hablar mal, porque vemos que ha afectado bastante a todo el pueblo de Israel. Ha afectado pues bastante al pueblo de Israel de manera tremenda. Pero pues lo grave es en este tiempo que a nosotros pues no vaya a pasarnos lo mismo, porque pues hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Pues a partir de eso empieza a levantarse la gloria de Dios, aparece todo esto y pues les dice que no van a entrar. A consecuencia de esta rebeldía, pues realmente no entran a la tierra prometida,
Y pues los únicos que llegan a entrar realmente son Josué y Caleb. Si bien Aarón y Moisés son llevados por Dios, pero pues solamente los dos llegan a entrar a la tierra prometida. Entendamos que es necesario que nosotros veamos que hablamos. Fíjense que, pues, por ejemplo, Salmos 34, 13, el 14 nos dice lo siguiente, pues nos empieza a hablar de cómo debemos nosotros hablar bien. Dice, ¿quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, pues volvamos a ver este asunto detenidamente cuando leemos estas palabras. ¿Quién es el hombre que desea vida? Pues la pregunta es esto, ¿habrá alguien aquí en este día que de verdad desea vida? ¿Habrá alguien, alguna persona? Porque cuando dice hombre, pues también se refiere a la mujer, pues a que habrá alguien que de verdad desea vida o que desea muchos días para ver el bien, o sea, alguien quisiera ver el bien, pues yo creo que todos, pues ahí está la respuesta. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ahora bien, uno pues cuando empieza a leer esto, pues uno a veces no logra entender que pues muchas veces en el día nosotros hablamos mal porque pues nuestra lengua está pues muchas veces hablando engaño. ¿Qué es hablar engaño? Es no hablar la verdad. Es que nosotros empecemos a decir cosas que pues estén en contra de la palabra del Eterno, que estén en contra de lo que Dios quiere pues hacer con cada uno de nosotros y pues ver las cosas a nuestro antojo, porque ellos decían, sí, es tierra que fluye leche y miel, pero, y pues normalmente nosotros estamos acompañados de todas esas cosas que pues de verdad son engaño porque pues deberíamos hablar tal cual el Eterno nos empieza a decir. Y el versículo 14 continúa diciendo lo siguiente, pues nos dice, apártate del mal. Nos está dando una orden, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, pues creo que necesitamos nosotros de verdad apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. ¿Quién nos va a poder enseñar a hablar? Porque, pues, la verdad, esto de hablar es muy grande. Hay muchas cosas. Uno puede hacer, pues, una murmuración muy grande y en aquel momento se esparce como pólvora. Todo el mundo desesperado. ¿Qué vamos a hacer? Y desesperados porque pues no confiaban en Dios, no confiaban en lo que el Eterno había hecho. Si Dios los había llevado ahí, no les había llevado ahí para volver atrás, pero ellos querían pues definitivamente tener incluso a alguien que les vuelva a llevar hasta Egipto. Imagínense lo que tenían dentro en el corazón. Y pues lo grave no es que haya pasado con ellos, lo grave es que el día de hoy todavía nos pasa a nosotros, todavía nosotros estamos igual. Proverbios 21:23 podemos leerlo y dice, aquel que cuida su boca, pues el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Volvemos a leer, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Qué importante, entonces, si alguien no quiere tener angustias, pues debe guardar la boca y la lengua. Pero yo quisiera, pues, aquí aumentar un detalle muy importante. Pues puede que nosotros no hablemos, hay cosas que nosotros nos callamos. Aunque, claro, por ejemplo, a mí, pues, los subtítulos se me leen, ¿no? En la cara, es decir, hacemos unos gestos que a veces no necesita uno pues ni siquiera callarse porque pues el rostro ya demuestra todo lo que uno está sintiendo. Pues cuando habla aquí de la boca y de la lengua, pues quisiera aclarar que no solamente se refiere a decirlo, porque si bien pues es importante no dar la palabra, sino decirla para crear más cosas, para ocasionar mayores problemas, pues también lo que está dentro de nosotros, lo que está muy en el fondo, pues lo que hace es también amargar, ¿no? Amarga pues no permite que el alma esté bien, porque puede que nosotros, pues boca para afuera, estemos como que diciendo buenas cosas, sí, me gusta, sí, todo bien, todo tranquilo, pero adentro tengamos guardado tantas cosas que no permitan, pues, sacar buenas cosas, porque dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas. Pero pues el mal hombre de qué? Del mal tesoro, pues de su corazón saca también malas cosas. Entonces, si nosotros no entendemos que esto tiene que ser más profundo, tiene que ser desde la profundidad de no ocultar las cosas, pues eso va a ayudar bastante para que nosotros de verdad guardemos nuestra alma de angustias, porque lamentablemente no sabemos hablar y pues yo diría no sabemos pensar como el Eterno piensa. Es de verdad que le damos mucha importancia a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros sentimos, a las cosas que nosotros creemos. No confiamos en el Señor, de verdad, no tenemos esa emuna
porque seguimos pensando que lo que nosotros decimos está bien, lo que nosotros creemos es lo correcto, es lo único, es lo verdadero. No nos damos cuenta que estamos siendo rebeldes contra el Señor, que estamos siendo desobedientes con el Señor y no cuidamos nuestras palabras, no cuidamos lo que decimos, no cuidamos nuestros pensamientos. Y a mí me gusta bastante el proverbio, en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 20, donde dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y esto es porque de lo que hablas, de todas esas cosas que dices, de todas esas cosas que salen de tu corazón, eso es justamente lo que recibes. Por eso es que vemos que la palabra tiene poder, la palabra afecta toda nuestra realidad, afecta todo nuestro universo. No nos damos cuenta que de verdad con nuestras palabras podemos matar a las personas, podemos destrozar vidas, podemos destrozar familias, podemos destrozar tantas cosas y no nos damos cuenta, no cuidamos. Es algo tan peligroso que la usamos como queremos. No nos damos cuenta que tendríamos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él sea el que nos enseñe a hablar, Él sea el que nos ayude a cuidar de verdad lo que decimos. Ayer veíamos que de verdad lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, las cosas que nosotros sacamos de nuestro interior. Esas cosas son las que nos contaminan, las que nos dañan. Y es importante cuidar en este tiempo más que antes, porque ahora entendemos mejor la palabra del Señor y también la parte en la que dice el mismo capítulo de Proverbios, en el versículo 21, cuando dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Tenemos que darnos cuenta de que de verdad con nuestras palabras podemos matar, pero lo bueno es que también con nuestras palabras podemos dar vida si las usamos de la forma correcta, si las usamos con la ayuda del Espíritu Santo, si le pedimos a Él ayuda para hablar, para decir las cosas, pues nosotros también podemos, nuestras palabras pueden ser de bendición, nuestras palabras pueden ayudar bastante, nos pueden edificar a nosotros mismos, porque vemos que también nosotros vamos a comer del fruto de nuestra boca, de lo que nosotros vayamos diciendo. Es importante permitirle al Señor, permitirle al Espíritu Santo que Él sea el que dirija nuestras palabras. Aprender a hablar bien. Pues este proverbio que acabamos de verlo, pues nos dice muchas cosas y a veces se nos olvida porque andamos toda la vida hablando. De hecho, yo diría todo el tiempo pues vamos hablando, ¿no? Y pues vamos a dar cuentas, dice, de todo lo que decimos. Escuchen bien esto. Entonces, dice aquí la muerte y la vida. O sea, dentro de nuestra boca, pues hay un arma más poderosa que cualquier otra cosa. Imagínense una persona que ande ahí por la calle disparando a medio mundo, ¿no? Se le pasa a uno y pum, se le pasa a otro y pum, se le pasa a otro y pum. Y uno dirá, pero este loco, ¿cómo puede hacer eso? Y pues solamente imaginemos eso, de repente, pues ese loco resulta que somos nosotros. ¿Por qué? Porque pues no nos habíamos dado cuenta que nosotros pues tenemos un arma así poderosísima que es la lengua y andamos pues dándole a medio mundo plomo, por aquí, por allá, hablando mal de uno, hablando mal del otro, y no nos damos cuenta que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, pues vamos a comer, pero la pregunta es, ¿qué fruto habrá? ¿Habrá fruto de vida o habrá fruto de muerte? Terrible. Son cosas que nosotros tenemos que cuidar muy bien, tenemos que tomar muy en cuenta esto que estamos aprendiendo. Porque algo que me llamaba la atención, justamente hablando de esto de la murmuración, de cuidar nuestras palabras, hablar del chisme, es que en el español la palabra con la que se ha traducido este tipo de pecado es justamente como chisme o como murmuración. Y la palabra original en el hebreo es lashon hara, que tiene un significado mucho más profundo, es mucho más amplio, que de verdad cuando simplemente le ponemos chisme en la traducción se pierde casi todo su sentido, porque nosotros, para nosotros en nuestro medio el chisme asumimos que es algo muy sencillo, algo muy simple, algo que no afecta a nadie, pero no nos damos cuenta que en lo profundo es algo que no solo nos daña a nosotros, no solo nos contamina a nosotros, sino también contamina a todas esas personas que están oyendo, que están escuchando. Esto es una de las formas más prácticas, podríamos decir, de explicar lo que es la levadura, porque es algo que contamina, de verdad. Si permitimos que salga de nosotros este tipo de levadura, pues va a contaminar a todas las personas que vayan a oír esto. Y es importante porque la traducción más correcta de esta palabra sería el habla maliciosa. Y eso ya tiene mucho más sentido porque
se ve incluso ahí la profundidad de lo que se dice, incluso las intenciones con las que se está diciendo las cosas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que cuando estamos hablando de otra persona, cuando estamos reclamando, cuando estamos murmurando, qué intención es la que nosotros tenemos, qué es lo que hay en nuestro corazón. Estamos tratando de edificar, estamos buscando el bien de las demás personas o estamos buscando el bien de alguien, porque no nos damos cuenta que al, que al tener este tipo de comentarios, este tipo de chismes o de murmuraciones, pues estamos contaminando. Es como empezar a tirar basura a otras personas, es como empezar a envasar a otras personas con lodo y no nos damos cuenta que nos estamos dañando a nosotros, nos estamos ensuciando, nos estamos contaminando y también lo estamos haciendo con otras personas. Y justo esto es lo que había pasado con los 10 espías, con 10 de los 12 espías que habían ido a hacer el espionaje para entrar a la tierra prometida. Empiezan a traer este tipo de comentarios, empiezan a decirle a la gente que era muy difícil entrar, que habían gigantes, que si bien era una tierra buena, era muy difícil entrar y no se dan cuenta que han empezado a contaminar a todo el pueblo de Israel. Prácticamente todos terminan tan embarrados de esa contaminación, de esa murmuración, porque todos se vuelcan en contra del Señor, todos se dan la vuelta y al final deciden ser rebeldes contra el Señor y vemos que es algo que de verdad afecta bastante. Nosotros no nos damos cuenta de cuánto puede dañar nuestra lengua, cuánto puede dañar nuestra boca. Y tenemos que aprender a cuidar todo lo que decimos. Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos enseñe a cuidar esta lengua, para que nos enseñe a refrenar lo que vayamos a decir, para que nos ayude, para no seguir contaminándonos nosotros mismos, ni tampoco contaminar a nuestro prójimo. Eso es importante, pues no contaminar a nuestro prójimo. Y pues lo que decía Daniel de eso de la Shon Jara, pues es algo que es cierto. De hecho, pues cuando vemos un poquito a qué se refiere eso, pues es hablar mal del hermano, aún sea cierto lo que estamos hablando. Entonces, esto es tan terrible que podemos ver pues en la Biblia que le había pasado a la hermana de Moisés, a María o Miriam, como está en algunas traducciones, y ella definitivamente pues había hablado mal de Moisés y la consecuencia de eso pues era la lepra. Bueno, aunque pues se dice que era una enfermedad muy parecida a la lepra, que eran pues como manchas que venían y que estaban, digamos, en una plaga, y pues la palabra de Dios nos empieza a decir que nos cuidemos de eso porque a consecuencia de haber hablado mal, pues así estaba María con eso y podía haberse quedado simplemente sola ahí y morir básicamente, si no hubiera sido que Moisés pues intercede por todo esto, ¿no? O sea, empieza a pedir perdón, pero vemos definitivamente que pues el hablar mal de otro, el hacer la shonjara, pues es un problema terrible, es un problema tremendo y la verdad es que nosotros estamos acostumbradísimos y esto no digo solamente por los que están escuchando, sino lo digo por mí, por cada uno de los que estamos aquí, que pues nos estamos muy acostumbrados a hablar mal y no nos, como que no nos remuerde, como que a veces no, ni siquiera entendemos esto. Y el día de hoy estamos viendo que pues el hablar mal de un hermano, pues ya, y ni siquiera solo de un hermano, de una persona, pues ya es un pecado y es terrible. De hecho, si vemos Deuteronomio 24, 8 y 9, dice lo siguiente. Deuteronomio dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y asegurarse todo lo que os enseñaron los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Entonces vemos pues que la plaga de la lepra pues no venía así simplemente, sino que venía a consecuencia de algo que ella había hablado. Así que nuestras palabras realmente tienen poder y pues a veces nosotros estamos tan acostumbrados a decir esto que a simplemente soltar lo que tenemos sin entender pues que deberíamos cuidar nuestra boca. Tenemos que cuidar todo lo que decimos, todo lo que pensamos, porque todo esto refleja lo que nosotros hemos metido dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Son cosas que, como lo decíamos al principio, tarde o temprano van a salir, va a ser un reflejo, nuestro hablar va a ser un reflejo de lo que tengamos dentro y es importante si estamos acostumbrados a contaminarnos de esa forma, pues justamente cuando nosotros queramos compartir algo, pues va a ser esa misma contaminación. Si nosotros metemos basura a nuestra mente, a nuestro corazón, va a ser también basura lo que salga de nuestro corazón. Bueno, y esta noche está con nosotros, pues también mi mamá. Hermanos, buenas noches, bendiciones. Yo me he quedado, ¿verdad?
callada, porque realmente han tocado un tema muy importante, muy preciso, porque entender que lo que sale de la boca son las palabras. De la llenura del corazón habla la boca. Y anoche casualmente o causalmente, causado por el Señor, lógicamente también se hablaba de que un corazón, al corazón hay que guardarlo porque dice, el corazón es malvado y engañoso, perverso y engañoso, dice. Hay que guardarlo. ¿Y de dónde salen las palabras? Del corazón. Primero van a los pensamientos y de los pensamientos se hacen realidad, lo que implica decir de que nuestro corazón está mal, por ende nuestra alma está demasiado carnalizado, ¿no es cierto? Cuando se habla de la palabra exactamente, en el libro de San Juan dice que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, la palabra se hizo carne. Entonces nunca nos habíamos dado cuenta, como desde anoche, porque nosotros tenemos la costumbre siempre de hablar en casa sobre el asunto del Señor, entender y comprender de que todo lo hacemos con las palabras. Y las palabras vienen de los pensamientos vienen del corazón. Entonces, ¿de qué está lleno nuestros corazones? Ahora me pongo a pensar y viene a mí una palabra que dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. También hay otra palabra que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque escrito está, le decía cuando le habían llevado a Jesús a tentarle. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros buscamos la eternidad, creemos en la eternidad, tenemos que aprender a corregir nuestra lengua. Ahora tiene mucho sentido saber que nuestra lengua es un timón, es un miembro muy pequeñito que nunca, pero nunca lo hemos podido domar e inflama la rueda de la creación. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y a la vez esta lengua que decimos y hablamos muchas cosas es inflamada por el infierno. Entonces, si habíamos visto hasta el momento pecados, creo que esta es la más difícil de arreglarla. Creo yo que tenemos que empezar a ver que no solo de pan vivirá el hombre, sino de otra palabra de Dios. Y en este tiempo decíamos bien clarito, escriban sus pensamientos y comparen si está bien con la Biblia. Estamos siendo camino a la santidad. Ahora, ¿hay perdón? Sí, las hay. Cuando Miriam peca en contra de Aarón y de Moisés, o Aarón y Miriam pecan en contra de Moisés, ¿qué les pasa? Tienen lepra. ¿No será que nuestros espíritus ya están leprosos, cayéndose de pedazo a pedazo? Y quizás de alguno de nosotros ya ni existe nuestro espíritu, pero hay una promesa en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, que Dios nos va a cambiar el corazón por una parte y por otra nos va a cambiar el espíritu. Creo yo que es una parte muy fundamental que hoy día no vamos a acabar. La palabra es bien importante. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Bien importante, no según nuestro raciocinio, no según nuestro conocimiento, según dice la palabra. Y eso lo vamos a ir viendo el día de mañana, porque escrito está en Levítico, en Deuteronomio, escrito está en el Nuevo Testamento, que es realmente lo que quería Jesucristo también, es que aprendamos a hablar. Por eso es que cuando le llevan a la tentación, o cuando está frente a Pilatos, o cuando está frente a Herodes, él dice, ni siquiera él dice, yo soy, no comete ese error de decir, yo soy. Le dice, dicen que tú eres rey de los judíos, dicen que tú eres hijo de Dios, lo han dicho ustedes, ni siquiera pronuncia. Y si nosotros queremos imitarle a Cristo, creo que tenemos que volver a aprender. Ahora sí que nos tocó la lotería, tenemos que desaprender para volver a hablar y a pensar. A mí me ha dejado tuerta, me ha dejado realmente callada todo esto que están enfocando, y creo que no tenemos tiempo porque
ya es 25. Entonces, yo prácticamente lo único que hago es bendecir sus vidas, la vida de todos ustedes los que están en la radio, bendecir la vida de los oyentes en Bolivia y fuera de ella también. Y de verdad le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto, porque nuestros corazones son engañosos y perversos, y ahí empiezan a crear cosas y a hablar cosas, y por nuestra boca salen, como decía Daniel, mucha basura. Creo que el Señor quiere limpiarnos de todo eso. Yo espero en el Espíritu Santo de verdad que cambiemos y seamos transformados. Es una palabra muy fuerte. Para mí, por lo menos, es muy fuerte porque no puedo decirles yo que tengo un corazón limpio. Siempre se me viene un mal pensamiento, que cuando, por ejemplo, sale alguien, ¿por qué ha tardado? Seguramente está con su amigo. O digo, seguramente esto y lo otro. Y hay cosas. Es como que hubiera entrado la polilla en nuestra cabeza y estuviera destrozando todo, porque ya se están acercando los tiempos y todos tenemos que ponernos las pilas y permitir al Espíritu Santo a que tengamos que cambiar. Bendiciones a todos. Yo me despido. Amén. Amén. Pues bendiciones también para ti, mamá. Y pues la verdad es que cuando empecemos a ver todas estas cosas, empezamos a ver que de verdad nosotros nos falta mucho, pero mucho ver cómo hablamos, qué estamos diciendo y necesitamos en este tiempo pedirle al Eterno que nos enseñe pues a hablar, que cambie nuestras palabras porque tenemos una manera ya arraigada en nuestras vidas para hablar, para pensar, para decir las cosas pues nos hemos, yo diría, vuelto maestros en el murmur, en el hablar. Pero pues ya llegamos también al final y Daniel, tu despedida. Es importante que le pidamos ayuda al Espíritu Santo. Sabemos que es algo que lo tenemos muy adentro, lo tenemos muy grabado en cada uno de nosotros, nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de razonar. Como lo hemos practicado por tantos años, muchas veces para nosotros es muy difícil tratar de cambiar nuestras palabras. Muchas veces creemos que no podemos cambiar, que ya es esa nuestra naturaleza, que así somos, pero tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros seamos transformados, que nuestra mente sea transformada, que nuestro corazón sea circuncidado, y es por eso que necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando en esto, Él nos vaya ayudando a separar estos pensamientos. Si de verdad lo hacemos con el Espíritu Santo, si le preguntamos constantemente sobre los pensamientos que nosotros tenemos, si son cosas que le agradan, si son cosas que están mal, si son cosas que no deberíamos pensar, entonces Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir ayudando, y es algo que tenemos que hacerlo de forma continua. Tenemos que estar pendientes de que en nuestra mente ya no haya más pecado, en nuestra mente no haya más murmuración, más chisme, más quejas, y no lo hagamos ni contra nuestro prójimo ni tampoco contra Dios, porque es algo que, como hemos visto, afecta bastante, afecta a tantas cosas, y al final vamos a terminar yéndonos en contra de nuestro Creador, y es algo que nosotros no tenemos que hacerlo, es algo que nosotros necesitamos cambiar. Es importante hacerlo todo el tiempo con el Espíritu Santo. Sigamos cambiando nuestras mentes, sigamos renovando nuestro entendimiento, y si lo hacemos con el Espíritu Santo, entonces podemos estar seguros de que Él nos va a ayudar, Él nos va a cambiar la forma de hablar, Él nos va a dar esa gracia con la que tenemos que hablar. Incluso nuestras mismas expresiones van a cambiar si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, porque muchas veces, como lo decías, Amparo, no es necesariamente lo que decimos, sino a veces nuestra cara, nuestra mirada, nuestros gestos están ya lastimando a las personas, estamos mostrando otras cosas y damos lugar a que que otras personas se sientan mal. Y es algo que también tenemos que cambiar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos renueve desde adentro y que también esto vaya a reflejar hacia afuera. Es importante hacerlo con el Espíritu Santo para que lo hagamos conforme a su palabra. Eso es cierto, pues lo hagamos conforme a su palabra y pues, bueno, tenemos algunas palabras más. Bueno, ya terminamos entonces ya la reunión y pues vamos terminando esto. De verdad, ver que cada día nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos vaya hablando, que nos vaya transformando, porque ¿de dónde vamos a cambiar? No podemos solos, pero Él puede pues colocar nuevas palabras en nuestra boca, pero pues dependerá de nosotros, si nosotros realmente queremos
ese cambio, si nosotros realmente queremos, aprender a hablar, a tener pensamientos nuevos, a tener nuevos pensamientos, porque si nosotros no queremos hacer esto, si nosotros estamos conformes con lo que hablamos y pensamos que estamos bien, pues no puede hacer nada. Necesitamos en este tiempo permitirle al Eterno que nos vaya transformando. Pues, y ya llegamos también, pues, al final, así que ahí donde estamos a orar y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, y nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Papito amado, el día de hoy hemos visto, Señor, tantas cosas de tu palabra. Hemos visto, Señor, tantas cosas de las que tú nos estás mostrando. Nos empiezas, Señor, a mostrar tu palabra, Señor, y empezamos a ver, Señor, que de verdad dentro de cada uno de nosotros, Señor, hay muchas cosas que no te agradan. Muchas veces pensábamos, Señor, que hablábamos bien, que teníamos pues todo bien, Señor, pero hoy nos damos cuenta que nuestra lengua, Señor, realmente es inflamada por el infierno. Y muchas veces nosotros inflamamos la rueda de la creación porque nuestro hablar es de continuo mal y nos excusamos, Señor, muchas veces en decir, pero es cierto, o así me pasa y pues yo tengo la razón y demás cosas, pensando que hablamos correctamente o tener esos además o esos peros o poner algunas cosas y mezclamos, Señor, tantas cosas y no entendemos que estamos hablando mal y que estamos pecando contra ti, papá. En este tiempo te pedimos perdón, Señor, por pecar, Señor, de esa manera. Es algo, Señor, que se nos ha vuelto tan común, Señor. Tenemos, Señor, la lengua ahí dentro de nuestros miembros y de verdad, Señor, no hemos aprendido, Señor, a hablar correctamente, a hablar verdad, Señor. Tu palabra es verdad y el día de hoy, Señor, nos damos cuenta que durante mucho tiempo hemos pensado, Señor, mal, incluso de ti, Señor, porque murmuramos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando empezamos a ver, Señor, todo lo que pasa alrededor nuestro, Señor, y nosotros creemos pues que vamos a quedar más mal o nos quejamos y decimos estamos renegados con esta situación, no nos damos cuenta, Señor, que estamos pecando contra ti, porque hasta ahora, Señor, hemos visto en cada una de nuestras vidas tu poder, tus milagros, Señor, hemos visto, Señor, todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros y tú tienes pensamientos de bien y no de mal, pero la verdad es que nosotros, Señor, no confiamos en ti, no hacemos, Señor, lo que te agrada, sino por el contrario, papá, murmuramos de nuestros hermanos, murmuramos de la gente, murmuramos de lo que pasa y a veces, Señor, al igual que el pueblo de Israel, queremos volver a Egipto, pensamos en tonteras, Señor, en hacer las cosas a nuestra manera y olvidamos todo lo que has hecho por nosotros. Y Padre, en este tiempo te pedimos perdón porque eso es rebeldía, papá. Eso es ir en contra de tu palabra. La verdad es que no sabemos hablar, papá, porque nuestra lengua solo saca, Señor, las cosas profundas del corazón. Y a esta altura entendemos, Padre amado, que nuestro corazón sigue podrido, Señor, sigue teniendo malicia, sigue teniendo cosas ocultas, Padre amado. Necesitamos el día de hoy aprender de ti, necesitamos el día de hoy aprender de tu palabra, hacer tu voluntad con tu poder, porque solos y apartados no vamos a poder hacer absolutamente nada. Necesitamos, Señor, que tú cambies nuestro corazón y nos enseñes a hablar, Señor, de manera diferente, papá, cuando tú has creado el cielo y la tierra, Señor. Tú has dado las órdenes por medio de la palabra y hasta este día hemos ignorado, Señor, que la palabra misma, Señor, la palabra, Señor, es tan importante en este tiempo, Señor, porque nos dice tu Torah, Señor, nos dice que pues al principio, Señor, en el Génesis, Señor, pues tú habías dado la orden por la palabra, Señor, esa palabra viva, Señor, que es el mismo Yeshua, Señor, y que tú nos has dado a nosotros, Señor, y que no entendemos hasta ahora que la palabra tiene poder, que la palabra tiene poder, papá, y nosotros hasta ahora no logramos entender, Señor, que no se nos ha dado el habla así para que hablemos como sea, sino para que hablemos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y a veces nos quejamos, papá, porque nos va mal, porque no tenemos esto o lo otro, y por tantas cosas, y nuestra vida es llena de quejas.
y no nos damos cuenta que seguimos inflamando la rueda de la creación y se hace un círculo vicioso. Hablar mal, inflamar y que nos vaya mal e inflamar y no entendemos, Padre, que tú no has diseñado eso para nosotros. Hoy queremos pedirte perdón y no ser rebeldes delante de ti, Señor, así como el pueblo de Israel en algún tiempo, Señor, estaba. Nosotros que ahora entendemos que somos tu pueblo, Señor, enséñanos, papá, enséñanos a hablar, Señor, de la manera que a ti te agrada. Cambia y transforma este corazón, Señor. Transforma, Señor, nuestra lengua, transforma, Señor, la manera en que hablamos, la manera en que decimos las cosas. Ya no queremos, papá, murmurar contra la gente, atar a nuestros hermanos, decir las cosas, Señor, de una manera mala, sino que a partir de ahora hablemos de una manera kadosh, de una manera santa, de la manera que a ti te agrada, Señor, que tú pongas tus palabras en nuestra boca, que desde la profundidad de nuestros seres esto cambie, Señor, que no sean palabras para afuera, Señor, sino que adentro, Señor, nuestro corazón sea limpiado de tal forma, Señor, que nosotros hablemos tu palabra. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bendito del cielo. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Y te pedimos, Señor, en este día que tú nos enseñes a cada instante, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito del cielo. Te pedimos, Señor, en este tiempo que transformes, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que nos enseñes, Señor, a domar esta parte de nuestro miembro, Señor, que es la lengua, Señor, que sin ti no vamos a poder hacerlo. Gracias, Padre amado. Gracias, papá, porque sabemos que tú lo estás haciendo en nuestras vidas y que nos vas a enseñar un nuevo hablar, que nos vas a enseñar una nueva forma de decir las cosas, que tú nos vas a enseñar, Señor, a sacar buenas cosas del corazón, porque el corazón, Señor, tú lo estás transformando, Señor, en un corazón que te agrada, en un corazón que te sirve, en un corazón que haga tu voluntad. Gracias, Padre amado. Pero a ti, Hasatán, en el nombre de Yeshua, te atamos y te echamos fuera. Oíme bien, Hasatán. Óigame bien, ustedes hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, orgullo, temor, atadura, anticristo, enfermedad. Óigame bien, ustedes sordomudos, sueltan las vidas. En el nombre de Yeshua, se van al abismo, salen ahora. Sueltan las vidas de mis hermanos, sueltan mi vida, sueltan mi casa. Se van al abismo en el nombre de Yeshua, sueltan toda potestad demoníaca, toda fuerza de maldad, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste. En el nombre de Yeshua lo atamos y le echamos fuera. Suelta, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la herida de represión, suelta mi hipotálamo, suelta mi cerviz. En el nombre de Yeshua te vas al abismo, sales ahora en el nombre de Yeshua. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en mi vida, te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua, suelta mi casa en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás poniendo tu mano de poder, Señor, sobre cada persona, sobre cada vida, Señor. Tú estás, Señor, derramando tu unción, Señor, sobre las dos casas, papá, sobre la casa de Israel, Señor, sobre la casa de Judá. Y bendecimos, Señor, las vidas de todas las personas que nos estén escuchando, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú guardes esas casas, Señor, y que ninguna mortandad entre en las moradas, Señor. Papá, y que también aprendan a hablar, Señor, contigo, a hablar como tú hablas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des tus palabras, Señor, que nos des tu palabra, papá, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, más cortante que una espada de dos filos, Señor, que parte que entra a partir, Señor, el alma y el espíritu. Gracias, Padre amado, porque este tiempo tú nos estás enseñando muchas cosas, Señor, y te pedimos, Padre amado, que esto se haga vida en nuestras vidas. Y óigame bien, ustedes espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se preparen porque viene una gran redención de almas, una gran redención de almas en el nombre de Yeshua, y estén listos y atentos, porque mi Señor Jesús les ordena que estén atentos para escuchar la voz del Eterno, para hacer la voluntad del Eterno. Escúchenme también ustedes, cielos, tierra, mares, recursos naturales, recursos minerales. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno. Y la palabra de Dios dice
que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, en el nombre de Yeshua, desatamos a la creación para hacer la voluntad del Eterno, en el nombre de Yeshua. Papito amado, también en este día, Señor, te pedimos perdón por los hijos desobedientes, Señor, por Ismael, por Esaú, por Rubén, por toda su descendencia, por Dan, Señor. Perdona, Señor, aún de ellos, que también de ellos puedan encontrarte, Señor, que también ellos puedan ser injertados al olivo original. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú lo estás haciendo y bendecimos cada vida, Señor, de los que nos están escuchando. Bendecimos, Señor, a cada persona que está ahí, Señor. Enséñanos a hablar, Señor, de acuerdo a lo que tú deseas, papá, y que podamos ser, Señor, esa generación, Señor, que te tema, que te busque, que no se quede, Señor, en el desierto, que vaya, Señor, a enfrentar todo, papá, en tu nombre y que confíe en ti, porque lo más importante en este tiempo es agradarte a ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa y pues está con nosotros también mi papá. Gracias, mis hermanos, muy buenas noches. La palabra de esta noche dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Gracias, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? Yeshua. A su nombre. Gloria. Bolivia es de Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos. A ver, una vueltita de júbilo. Un grito de júbilo. Gracias, Dios mío, bendito Rey, amoroso Padre. Muchas bendiciones, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues que Dios les bendiga y ya nos vamos despidiendo de cada personita que está con nosotros y les vamos diciendo que Dios les rebendiga. Ahí está mi hermana Eli, pues Alanis, Belén, que Dios les bendiga en Yeshua. Buenas noches, Amparito, bendiciones, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, Eli, bendiciones, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues también ahí, hasta mañana. Bueno, pues bendiciones y bendiciones también ahí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, familia Gómez Quispe. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana, Dios les bendiga, saludos a todos quienes nos oyen, bendiciones hermanos. En Yeshua, bendiciones, bendiciones tío Guillermo, bendiciones tía Roxana, bendiciones Chinito, Helen, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua. En Yeshua, bendiciones, bendiciones hermano Ismael, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermana Martita, Daniel, hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bendiciones también ahí para la familia Murillo Ayala, bendiciones, Benjuni, bendiciones, Sarita, bendiciones ahí al chamaquito bebé, pues a todos ustedes, que Dios les bendiga. Amparo, Daniel, tío Jaime, bendiciones en Jesús, hasta mañana. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también pues ahí a toda la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. En Jesús, preciosa Tessa, pues ahí bendiciones ahí a toda la familia, a mi hermano Jones, a mi hermana Bea, a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. Y bueno, pues bendiciones también ahí para Saré y su pandilla. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga a todos ustedes. Muchas bendiciones en Yeshua. Y bendecimos también a la familia Paredes Payas. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanas. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús.
En Yeshua y a toda la familia Paredes Guayas, Brittany, Belinda, Briana, Matías, hermano Henry, hermana Janet. Amén, amén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí pues a cada una de las familias que están con nosotros, a la familia Yala Campos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igor, Marta, Jaimico, que Dios les bendiga grandemente y a todos los oyentes también. En Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, que Dios te bendiga, Edwin, bendiciones, Nino, bendiciones, Belén, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Amén, pues bendiciones también, tía Luisa, muchas bendiciones. Bendiciones a todos los que están trabajando en el programa, bendiciones hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua, muchas bendiciones. Y bendecimos pues a todas las familias que están con nosotros, ahí a la familia López Tito, que Dios les bendiga. Hermana Helen Pérez, bendiciones, muchas bendiciones a cada uno de ustedes también. Ahí pues a los hijos también, ahí a Franca, Leandro, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. A la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga. A mis hermanos, bendiciones también para ustedes. A mi hermano Freddy, a mi hermano Luis, muchas bendiciones. Norquilla, bendiciones también, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Pues también ahí a toda la familia Mayea, Melvi, bendiciones a toda la familia Mayea, bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que están en La Paz, ahí Tatiana, bendiciones ahí a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga. Bendiciones pues a cada uno de ustedes, que Dios les rebendiga. A mis hermanos en Chayapata, a toda la familia Gómez Ayala, bendiciones. Tía Juanita, bendiciones, que Dios te bendiga. Tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga. Bendiciones también para mi tía Lucy, muchas bendiciones. Bendecimos pues también allá en Chayapata las vidas de la familia pues Carlos Gómez ahí, tío Juan, tía Gudi, pequeñas, que Dios les bendiga. Kardashian, muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a Beto y Enrique, pues a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también allí pues a la familia Choque González, bendiciones a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga. Mis hermanos, muchas bendiciones a todos ustedes. Pues allí en Cochabamba también bendiciones, mis hermanos, a todos los que están por allá, en cada departamento de Bolivia, pues que Dios les bendiga. Y en el extranjero también muchas bendiciones, mis hermanos, que Dios les rebendiga. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.